tardes, ingeniera y Julio. Les voy a comentar un poco lo que estuve estudiando de los perfiles eh, reproductivos que me mandó la ingeniera. Los resultados de los tactos juntado con cómo fueron los partos del 19-20 y ver qué infería, sobre todo por el resultado de San Juan, que el resultado de San Juan de Don José, perdón, que el resultado de Don José no fue un buen resultado. Hay que pensar que nosotros tenemos rodeos de muchos años libres de veneria, donde no sale un toro ni en trico ni en vibrio. Puede haber otras enfermedades de la repro, sí, pero digamos, lo grueso está muy saneado. Tenemos, eh, digamos, tenemos una batería de asuntos con la torada, que hacemos examen de la torada, digamos, y la verdad que la falla de don José me dejó masticando mucho. Entonces dije, bueno, voy a estudiar el perfil reproductivo. ¿El perfil reproductivo, qué quiere decir perfil reproductivo? El perfil reproductivo estudia la distribución de los partos y o los servicios, o las concepciones, digamos, y trata de inferir cuestiones de esa distribución para ver qué puede estar planchando los perfiles, digamos. Ustedes saben que nosotros queremos tener, digamos, si tuviéramos un objetivo, en los primeros 21 días del servicio o de los partos, queremos tener el 50% como mínimo de los partos. El 60%, si fuera posible. ¿No es así? Y la verdad no estamos en eso. Entonces dije, bueno, voy a ver qué me dice, sobre todo por este tema que yo vengo defendiendo de la lluvia efectiva y de que la estación de pariciones esté adecuada a la curva de pasto, esté adecuada a la curva de pasto. No es así. Lo primero que hice fue agarrar los datos que me pasó la ingeniera de la lluvia. Acá está la lluvia en Don José, lo que ustedes registraron en lluvia desde el año 2008 hasta el año 2020. ¿No es así? Yo lo ordené por semana del año, acá hay 52 semanas del año, y tienen el total por año y el total por semana del año en cada uno de los años. Y acá tienen resumido, digamos, 2 de cada 10 años, cómo es la mediana y el 80%, el percentil 80, digamos. Yo tenía que tomar un punto para iniciar el año, porque para ver dónde ubicamos la llamarada de la primera llamarada de pasto, digamos. ¿Dónde ubicamos la primera llamarada de pasto del, de la primavera? Sobre todo pensando que en realidad, por más que nosotros tenemos lo de los agropiros y el valle y, digamos, estamos en una zona que no es el árido mendocino, que tiene una sequía tremenda en el invierno, sino que estamos en una zona que tiene inviernos más benignos. Por lo general es verdad que se clavan en mayo y no llueve hasta principio de octubre, digamos. Uno como recuerdo, no estadístico, sino como recuerdo. Yo acá qué hice, entonces digo, bueno, ¿dónde ubico dónde ubico cuando empieza a llover de vuelta? ¿Y dónde lo ubiqué? En la primera semana de septiembre. Donde, fíjense, acá, por ejemplo, en los últimos 12 años o 11 años, en la primera semana de septiembre, llovió 4 años de los 12, un 33% de las veces. ¿No es así? La mitad de las veces no llovió. Entonces ubiqué esta semana como la salida de la seca invernal, pero digamos, bajo la premisa de que el terreno, acá no hablé de lluvia efectiva, esto es lluvia total,
pero en la premisa de que el terreno tiene que agarrar de ese agua, aprovecharla, no la aprovecha toda realmente. ¿No es así? Entonces, digamos, tiene que acumular agua para que las plantas empiezan a crecer y que en definitiva lo que ustedes notan que la llamarada de pasto aparece en noviembre y aparece en noviembre porque el suelo está acumulando pasto hasta ese momento, acumulando agua y creciendo las plantas del ciclo estival hasta ese momento. ¿No es así? Y si acá, digamos, remarqué en este sombreado, fíjense la cantidad de ceros que hay, digamos, obviamente esta sección marca el estrés, acá no cae nada de agua, hay lluvias esporádicas, digamos, por ahí a las perdidas tiene una lluvia buena, pero no es así. Ese es el cuadro y es el cuadro que realmente se ve en la práctica, digamos. No es así. Esto es Don José, perdón, es Don José. Yo ordené los datos porque vamos a verlo cuando más adelante vamos a volver sobre estas curvas, pero sobre todo para que lo enganche Julio, digamos, ordené los datos entre el 1 de septiembre, entre la primera semana de septiembre y un año. Acá vendría de vuelta septiembre del próximo año, ¿no es así? Y esto es el resumen de 11 años, ¿no es así? ¿Y qué tuvimos? 8 de cada 10 años, perdón, en 8 de cada 10 años la probabilidad de lluvia estuvo acá, ¿no es así? Es decir, que el percentil 8, digamos, marco ahí. La mediana, la mitad de los años llueve más, la mitad de los años llueve, llueve menos, digamos, estuvo acá, ¿no es así? Y en 2 de cada 10 años, el percentil 20, la probabilidad de lluvia estuvo tan poca, 2 de cada 10 años llueve menos que esto. ¿No es así? Obviamente en la salida de la seca, las tres curvas se juntan. En el periodo ya de lluvia se separan porque, digamos, ahí está el comportamiento diferente de los años, pero el periodo seco es bastante constante, digamos. Esto es lluvia acumulada, sumado lo de un mes con lo del que le sigue, no efectiva, acumulada. Pero yo de todas maneras marqué acá 25 milímetros de acumulado, pensando que la efectiva fuera 5 milímetros menos. Es una generalización, no quiero meterlos en el lío de la lluvia efectiva, simplemente quiero que entendamos que tenemos en 8 de cada 10 años llueve menos de esto y llueve más de esto, en la mitad de los años llueve menos que esto y llueve más que esto, y en 2 de cada 10 años, que son muy secos, llueve menos que esto y llueve más que esto. Esto es así en Don José, y en San Juan se repite el mismo patrón. Tomé la primera semana de septiembre, digamos, también llovió 4 de los 11 años completos, porque esto es el 2020 que está en curso. En el área sombreada vemos exactamente lo mismo que vimos recién y van a encontrar los datos, estos cuadros van a volver a aparecer con el percentil 80, donde 8 de cada 10 años llueve menos que esto y 2 de cada 10 llueve más que esto, la mediana, donde la mitad de los años llueve más, la mitad de los años llueve menos, y el percentil 20, donde 2 de cada 10 años llueve menos que esto y 8 de cada 10 años llueve más que esto. ¿No es así? Y ahí tenemos la lluvia efectiva. Fíjense que la lluvia mínima que deberíamos acumular, que obviamente da una zona entre principios de septiembre y mediados de octubre. El tema es cuando esto impacta y cuando, digamos, cuando impacta el año bueno y cuando impacta el año malo. El rodeo se va a acomodar
al promedio, porque las vacas tienen un momento, que quiere decir un momento, las influencias que arrastran de un año al que le sigue. ¿No es así? Ahora vamos a ver un poco la distribución rápida de partos. Estos son los partos de San Juan. San Juan tuvo un lote de vacas de primer parto y segundo servicio, este año en servicio, que fueron, que como vaquillonas se dieron en el, en el, en el, ¿cómo es que se llama? En el invierno, adelantadas al servicio de las adultas, y, ¿cómo es que se llama? Y tuvo las vacas adultas, los rodeos de vacas adultas. ¿No es así? Bien. La distribución fue, esto son los partos de las vacas adultas, ¿sí? Todo lo que fue de segundo parto para adelante, y esto son los partos agregados de las vaquillonas de primer parto que fueron en el servicio de primer parto y segundo servicio. ¿No es así? Acá ya lo primero que hay es las vaquillonas parieron antes y digamos, porque las tenemos calzadas anterior al rodeo adulto, pero en ambos casos la curva de partos hizo digamos, esta evolución creciente, cuando en realidad lo que nosotros pretendemos es que la curva de partos haga esto, sea digamos, muy empinada al principio y después baje. Cuando uno habla de perfiles reproductivos, eso marca estrés nutricional. Ahora bien, cuando vemos el resultado de estos rodeos, que acá están los partos y acá está cómo le fue a esas vacas en el servicio posterior en preñez. El resultado de San Juan fue 89,9% de preñez, 90% de preñez. ¿No es así? 1.680 vacas, el global. Sí, el global. La vaca de primer parto y segundo servicio se preñó al 93%. ¿Por qué? Porque esta vaca fue de parición anterior, entoramos en los primeros días de diciembre y entoramos esas vaquillonas como primer parto y segundo servicio estaban destetadas precoz. Entonces tuvieron una muy buena preñez, digamos, habían llegado muy bien, ¿no es así? ¿Qué pasa? Yo quería analizar qué pasa con el rodeo adulto, porque la vaquillona, como nuestra vaquillona es de compra, tengo pocas herramientas para manejar ese problema. Es más, con esta situación de los agropiros, del pasto de invierno, el tema de los agropiros y los bajos salados, digamos, es probable que yo tenga que asumir esos lotes de vaca joven, de vaquillona de primer parto, como que tienen que parir en ese momento y no puedo seguir la curva de pasto. Y por ahí, si recupero los agropiros, tengo pasto en los agropiros. Y si no recupero los agropiros, tendré que, mientras no tenga los agropiros de vuelta después de la inundación, tenga que poner plata para mantener creciendo esa vaquillona. Pero eso nunca dijimos que no, digamos, eso siempre lo hicimos, siempre que le hubo que poner a la vaquillona de primer parto y segundo servicio, tuvimos los mega de vicia y pudimos llevarlo adelante. Ahora, cuando vi la preñez de la vaca, digo, yo 88,6, para mí el manejo de ese campo es para estar en 94-95% de preñez. Entonces, me molestó la preñez de la vaca, digo, lo voy a estudiar un poquitito más. La vaca es lo que está en azul. ¿No es así? Acá tenemos la vaca, esta es la distribución de la vaca. Fíjate cómo en la distribución de la vaca, acá está el número de vacas, acá está en porcentaje,
cómo la distribución de la vaca muestra el estrés nutricional, cómo la cabeza se va corriendo, ¿no es así? Cómo la curva es creciente, cuando yo en realidad quisiera tener una curva que haga así. ¿No es así? Digamos, ¿por qué me hacen esto? Un rodeo libre de venerias, con los toros revisados. Está bien, por ahí nos faltan cosas para hacer, sí, pero en líneas generales, manejo adecuado. ¿Por qué me hace esta curva así no logro? Me quemaba la cabeza esa pregunta. ¿Qué pasó en Don José? En Don José, digamos, ¿qué pasa con Don José? Don José llevamos vacas, llevamos vacas de San Juan, digamos, vacas adultas de San Juan van a parar a Don José. Entonces el patrón de Don José está un poco menos volcado al inicio del año, ¿no es así? ¿Pero por qué? Porque en realidad es artificial que estamos llevando las vacas que se atrasan en... Siempre llevamos vacas de los lotes de cola de San Juan. Eso me hizo dudar si el análisis no hay que hacerlo de los dos campos juntos, por más que son dos unidades independientes, no tan distantes, pero independientes, si no tenemos que tomar el análisis del rodeo adulto como un solo rodeo. En definitiva, están bajo el mismo manejador, bajo el mismo, digamos, y se comunican porque van vacas, digamos. Entonces, las influencias de un campo se trasladan al otro. Pero bueno, en San Juan el resultado fue catastrófico. 75%, no es así. Y yo me llamó, es más, Julio no esperaba esto. Entonces, ¿dónde está? Ya acá lo puse como el rodeo, junté todas las vacas, las de San Juan y las de Don José. Fíjense que de vuelta el patrón hace una curva así, no me hace una explosión. Y fíjense los porcentajes. Acá está puesto por semana, pero yo qué pretendo, en 21 días, si pretendo el 50%, acá no tuve el 50% en ninguna sección de 3 semanas. ¿No es así? Digamos, nunca pasé el 25% o el 30% en un ciclo, que es la mitad de lo que quiero, en el ciclo cabeza, quiero el 50%. Entonces, bueno, tengo un perfil que me habla de estrés nutricional, tengo un rodeo que está la torada revisada, que no tiene venerias de muchos años, que no tiene líos sanitarios importantes, y la verdad que la vaca adulta, mientras la vaquillona, que está bien la de TT precoz, la vaca de primer parte y segundo servicio, si está destetada y gorda, es jamón del medio para preñarse. No es así, obviamente, si está sufrida es la peor categoría del campo, pero si está preñada y gorda es jamón del medio, si está bien de estado es jamón del medio. Y la vaca adulta me dio 84% es pobre. Eso es pobre y me molesta ese resultado. Entonces dije, bueno, lo voy voy a estudiar un poco esos perfiles, y para estudiarlos los tengo que introducir, sobre todo por el tema, por el Julio. Digamos, vamos a hablar un poquitito de anestro posparto. Ustedes saben que las vacas paren, no empiezan a ciclar enseguida. Empiezan a tener ondas foliculares que no logran ovular, ¿no es así? Hasta que en determinado momento, cuando la nutrición le dice a la vaca, mirá, podés tomar un compromiso más, la tipa tiene la primera ovulación, tiene un celo corto después de la primera ovulación con un cuerpo lúteo de corta duración y el primer celo normal. Es decir, que la probabilidad de preñez empieza a ser alta acá. ¿No es así? Es lo que llamamos anestro posparto, hasta la aparición del primer celo corto posparto, que es la primera ovulación, lo que llamamos anestro posparto. Las vacas están acíclicas. No es así. Hay todo un cuadro hormonal donde están los estrógenos, que es el IGF-1, que es el link entre el estado nutricional, el conectador entre el estado nutricional y la reproducción, digamos,
la llave que comunica los dos ejes, ¿no es así? Un cuadro hormonal que no viene al caso porque, pero tenemos un anestro que dura entre 45 a 90 días, dependiendo del estado nutricional, como muy temprano 45 y puede durar 90 o más días, pero vamos a poner entre 45 a 90 días hasta que empiezan a ciclar de vuelta. Con 90 días ya estamos afuera del año. Si sumamos la gestación con los 90 días, ya estamos afuera del año, no hacemos un ternero por año. ¿No es así? Bien, pero queda claro el tema del anestro, ¿sí? Queda claro el tema del anestro. Obviamente, nadir quiere decir punto mínimo. En el nadir, lo que marca la salida del anestro es el nadir del balance energético. Cuando las vacas empiezan a levantar en balance energético, ahí hay señales que hacen que se incremente el IGF-1 y se desencadene todo el mecanismo hormonal que lleva a la primera ovulación. Pero lo importante, lo que me interesa que les quede, es que el anestro dura entre 45 a 90 días, los datos de la bibliografía. ¿No es así? Entonces vamos a ver un poco San Juan. San Juan, si yo voy a hacer aparecer, acá tienen la lluvia de San Juan. La lluvia, la mediana, el percentil 80, es decir, que 8 de cada 10 años, digamos, 2 de cada 10 años llueve más y 8 llueve menos, el percentil 20, donde 2 de cada 10 años llueve menos y 8 llueve más. Es el rango de lluvias. Ahí tienen la lluvia mínima, que en realidad yo para estar cubierto, para trabajar con solamente 2 años, 2 años de cada 10 de tener lluvia suficiente en octubre, digamos, tendría que arrancar a principios de octubre. ¿No es así? Ahí arrancaría a haber agua como para provocar crecimiento del pasto, pero después hay un lag sobre ese crecimiento del pasto, un retardo. ¿No es así? Acá les hice aparecer la curva de partos. Estos son los partos por semana de San Juan, de las vacas adultas de San Juan. ¿Sí? Ahora, hice una cosa interesante, que es que a cada vaca de esta le sumé 45 días. Si 45 días si estuvieran cíclicas, aparecerían cíclicas en este punto. ¿Sí? Aparecerían cíclicas en este punto. Si estuvieran bien comidas, le estuviéramos dando todo el tiempo maíz y la seca del invierno no fuera problemática, y nosotros, por ejemplo, este año entramos el 8 de diciembre. ¿No es así? Digamos, hubieran llegado todas las vacas habiendo salido del anestro, ciclando. Si el anestro, en lugar de durar 45 días, dura 90, fíjate que al inicio del servicio todavía tenemos una tumbada de vacas que están, si fuera matemático, que están todavía en anestro. Porque yo le sumé a esta vaca de acá 90 días, todavía estaría en anestro acá. Y acá están los toros adentro. No es así. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó? Porque yo acá le sumé 45 días, acá le sumé 90 días, pero acá hice aparecer otra curva, esta curva negra, donde a esta vaca le resté 272 días. Cuestión de que para repetir lo que pasó el año anterior, ¿cuándo se preñaron efectivamente estas vacas? Y fíjate que estas vacas, si yo proyecto la concepción del año anterior a este año, se preñaron por atrás del anestro 90 días. Se atrasaron esas vacas, digamos, es una suposición, es una especulación, pero bastante lógica. ¿No es así? Porque esto matemáticamente me va a dar con la dispersión de la gestación, ¿sí? que en el año anterior la vaca se preñó acá. Fíjate cómo la curva negra incluso está corrida del anestro de 90 días. ¿No es así?
que si yo corro el servicio, acá especulé con San Juan corriendo el servicio al 8 de enero. Al 8 de enero. Como si yo corro la misma curva de partos que tengo acá, que es la que especulé la que saqué del perfil de aparición que me pasó la ingeniera, esta la corrí. La corrí haciendo que los servicios fueran el 8 de enero, digamos, utilizando la regla de bajar los 270 días, es decir, que para que esta vaca pare acá, tendría que haber tomado servicio acá. Cuando la corrí en la curva de agua y me corrí a tener el lote de vacas cubierto con el crecimiento del pasto. Entonces, digamos, esto va con lo que nosotros estamos hablando todo el tiempo de atrasar los servicios y de aprovechar los periodos de lluvia. ¿Qué pasó en Don José? En Don José tengo la misma dispersión de las lluvias, ¿no es así? El mínimo para digamos, estar cubierto, digamos, como mínimo, lo cual es una especulación, porque en realidad nosotros, esto, ¿qué me dice? Que yo tengo pasto acá después de que acumulé agua, ¿no es así? Pero, digamos, en San Juan, donde corrí digamos, acá tengo la curva de parto de San Juan, es la situación real, perdón, no es el corregido, es la situación real, donde corrí, esto es lo que ocurrió en San Juan, el pico es más elevado porque no se olviden que acá vienen a parar vacas de San Juan, entonces vienen con el momento de San Juan, entonces arrancan y más atrasadas que en San Juan. Esto es si el entore si estuvieran tan bien comidas que el anestro dura 45 días. Esto es si el anestro dura 90 días. ¿No es así? Nosotros entoramos en Don José este año más o menos por acá, creo que el 15 de diciembre o el 10 de diciembre, ¿no es así? Deberíamos estar cubiertos que cuando repico esta curva real de partos con la fecha de concepción me vuelve a dar por atrás de los 90 días, del anestro. Entonces, digamos, en realidad el anestro debe ser de 60, porque las tipas después tengo una efectividad, ¿no es así? Pero me vuelve a dar por atrás de los 90 días. ¿Y qué pasó en Don José si corrijo el servicio, si lo llevo al 15 de enero? Corregí el servicio, lo llevé al 15 de enero y tuve los primeros partos en octubre. Y lo vuelvo a poner el lote grande de vacas que incrementan sus requerimientos en una zona de lluvia. Esto obviamente, partos acá involucran mayor atención y atención de terneros con el agua. No hay vuelta de hoja, digamos. No hay vuelta de hoja. Y eso va a ser más laburo en la defensa del ternero. ¿No es así? Bien. Ahora, ¿y qué pasaría si todas las vacas, si las tomo en su conjunto, las tomo en conjunto? Digamos, juntos San Juan y Don José como si fueran un solo campo, esta es la dispersión de lluvias, el percentil 20, la mediana, el percentil 80. Estos son los partos. Acá se sumaron partos de San Juan, que están más adelantados, y se suman las dos curvas. En los 45 días, los 90 días de anestro, como en los dos campos me dio el promedio, me dio corrido. No se olviden que esto, en realidad, esta curva negra, no está reflejando los servicios del 10 de diciembre de este año, sino que está reflejando los servicios de noviembre del año pasado. Porque nosotros venimos en un proceso de atrasar. Yo con esto les quiero
quiero justificar ese proceso y creo que lo tenemos que profundizar más. ¿No es así? Ahora, hasta acá, lo único que hice fue mostrarles una curva de lluvia, no tengo una curva de pasto, porque no tengo medidas las disponibilidades, y estoy tratando de inferir de los perfiles reproductivos cómo son los requerimientos, cómo son las necesidades del rodeo, y les quiero mostrar cómo las vacas se corrieron con el perfil reproductivo. Ahora, la verdad es que teniendo los datos de por semana de las vacas que parieron, pude hacer un trabajito que me parece que es bastante interesante. Esto lo paso de largo, es la misma curva si lo corriera, como aunque la curva tiene acá un momento de pocos partos, son los dos campos juntos, pasa lo mismo que en los otros campos, ¿no es así? Pero podía ser un trabajito interesante porque pude calcular por semana para el rodeo los requerimientos en energía metabólica del rodeo completo. ¿Qué hice? Si yo tengo un cuadro donde acá tengo energía y acá tengo los meses del año y tengo un par, aquí llamamos un par al conjunto vaca-ternero, tengo un par, eh, eh, ¿cómo se llama? De comunidad, ¿no es así? Como son los requerimientos del par. Esto es el requerimiento de la vaca, que el par empieza a dar leche y va bajando la leche, y acá es destetada, y después por la preñez vuelven a subir los requerimientos, porque en el último tercio de la gestación los requerimientos suben. ¿No es así? El ternero, que está al pie de la madre, el ternero tiene esta curva que es la leche que toma, que si se fijan es igual a la curva a la cantidad de leche que da la madre expresada en megacalorías, pero además el ternero empieza a comer forraje y eso está simulado en esta curva, empieza a comer forraje y empieza a desplazar lo que antes le daba la leche, empieza a tener que tomarlo del forraje. Y entonces el requerimiento total del ternero es este. ¿No es así? Que se suma al de la vaca, porque la parte de forraje del ternero acá no está considerada. Esto, el forraje que levanta el ternero que compite con la vaca. El forraje que levanta para la vaca para estar acá, lo levanta para dar la leche y el ternero no compite en ese, porque, digamos, compite a través de que toma leche, pero este forraje, entonces el requerimiento, estas megacalorías, el ternero las va a sacar del campo o del creep feeding, no es así, pero eso levanta el requerimiento del par y hace esta curva que acá baja porque se destetó y vuelve a subir aquí porque la vaca levantó sus requerimientos en el último tercio de la gestación. Ahora, eso es para una vaca. ¿Yo qué hice? Yo agarré el rodeo de San Juan, agarré el rodeo con esta curva de partos y calculé, como tengo la cantidad de vacas en cada semana, calculé los requerimientos del rodeo. Que acá, digamos, están sumados los requerimientos de todas las vacas. ¿No es así? De todas las vacas adultas de San Juan. Y vos fijate una cosa que salió re curiosa. Yo primero vi la curva, me asusté, dije, no puedo demostrar lo que... los requerimientos empiezan a levantar con los primeros partos, acá son todas vacas que están en el fin de la gestación, y en la medida que las vacas van dando leche, los requerimientos del rodeo van aumentando digamos, esto está pensado como destete convencional, no es así, una vez que está todo destetado empiezan a bajar porque tenemos vacas preñadas, secas, que no dan leche, no es así, que lo único que están es en las etapas iniciales de la gestación. Ahora, acá hay una cosa interesantísima, pero interesantísima, que es este punto. Este punto, que es el punto de mínimo requerimiento, que se llama nadir, el nadir del requerimiento energético de rodeo, está ubicado a principios de junio. En el rodeo, ¿cómo está planteada hoy la aparición de las vacas adultas? ¿No es así? A principios de junio. ¿Sí? Ahora,
No se olviden que por más que acá aparece el acumulado, nosotros de acá, acá ya no tenemos nada de agua. Piensen que este es el punto de mínima agua. Yo el acumulado lo que pasa es que no lo puedo hacer bajar, porque en algún momento tengo que empezar el año. No es así, pero nosotros sabemos que acá la lluvia que cae es no aleatoria, pero es el periodo seco. ¿No es así? Y como empieza a acumularse en septiembre, le puse arbitrariamente septiembre para empezar eh, a acumular. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esa curva que les mostré recién la uso con los partos corregidos? Empezando el servicio en San Juan el 8 de enero, de las vacas adultas, no de la vaquillona. ¿No es así? La vaquillona en San Juan es probable que la debamos dejar donde estamos hoy. ¿Por qué? Porque tenemos que darle aprovechamiento a la sectaria de Agropiro, a la mil del Bajo Salino, que por ahí, digamos, tienen que cumplir la función de soportar la reposición. ¿No es así? Ahora, si yo corro la curva de partos, corro la curva de requerimientos. ¿No es así? Y fíjate que corrí el Nadir, el mínimo requerimiento energético del rodeo como conjunto para el lado de agosto. Es más, yo le puse a 8 de enero, por ahí tendría que ser el 15. ¿No es así? Obviamente esto implica más lío para el julio porque él tiene que manejar esta tumbada de partos en este momento donde las lluvias empiezan a hacer. ¿No es así? Pero fíjate que corrí el nadir del requerimiento energético, lo corrí casi 2 meses para atrás, más adentro del periodo seco. ¿No es así? Y la levantada esta, que acá me molesta, esta levantada que acá me molesta porque me agarra la levantada cuando todavía no empezó el periodo de lluvia, la tengo contenida y la tengo contenida y tengo la levantada cuando tengo lluvia. ¿No es así? Ahora, ¿cómo fue en Don José esta misma cuestión en Don José? ¿Cómo fue esta misma cuestión en Don José? Ahí tenemos el rango de lluvias, ¿no es así? Ahí tengo la mínima para que crezca el pasto y acá tengo los requerimientos en Don José como está hoy, con el nadir de vuelta en junio-julio. ¿No es así? No se olviden que las vacas de Don José paren atrasadas. Está 25 o 30 días atrás el nadir, el mínimo requerimiento como rodeo de ese rodeo respecto de San Juan. ¿No es así? Ahora, si atraso el servicio al 22 de enero, corrí el nadir de vuelta hasta agosto. ¿No es así? Y es probable que debiera ser 15 de enero San Juan y 1 de febrero Don José. Digamos, en mi opinión, no quiere decir que sea la verdad. La ingeniera me preguntaba por el tema del destete precoz y estuvimos discutiendo esta semana la influencia en esto del destete precoz. ¿Y yo qué hice? Agarré la curva que tenía recién, que les mostré, la curva del par, acá está el requerimiento del par, y en esa curva simulé el destete precoz, de manera que los requerimientos del par, yo acá saqué el ternero y me lo llevé. Y acá está todo esto en lo que me ahorré en comida, en megacalorías. ¿No es así? Entonces, lo simulé en San Juan. Si yo esta curva ahí tienen la lluvia, esta curva de partos de San Juan, le aplico los requerimientos de Don José, de los requerimientos de un par destetado precoz que le mostré en la filmina anterior, ¿no es así? La curva de rodeo da esta. Sí, acá bajé tremendamente los requerimientos, pero acá ¿qué hay? Que por eso digo que el destete precoz no es un sistema, es una herramienta coyuntural. El destete precoz en este caso adelantó el nadir del rodeo, me lo ubicó en abril. Es probable que estas vacas estén más gordas, es verdad, digamos, ¿por qué? Porque bajaron los requerimientos y es probable que el déficit que este pasto de acá lo pueda meter en condición, por supuesto que sí, que va a ser de esa manera,
Pero fíjate que sigo teniendo la levantada del requerimiento del rodeo en un momento en que no tengo nada de pasto, porque recién está, digamos, recién acá está arrancando la temporada y acá recién tengo el crecimiento. Entonces, el destete precoz me adelantó el nadir de los requerimientos del rodeo, pero no me soluciona el parto futuro, no me soluciona el lío futuro. Soy preso el año que viene de vuelta de hacer el destete precoz. No sé si fui concreto. ¿Qué hubiera pasado en Don José si desteto precoz? Exactamente lo mismo. Me adelantó el nadir del requerimiento energético, me lo adelantó a mayo, pero sigo teniendo esto acá. Entonces, sí, el destete precoz tiene que ser una herramienta cuando tengo un parto bien calzado y cuando las vacas de la cabeza no, no, se, me, no se me atrasan porque este incremento en los requerimientos de este momento no me las imprime. Entonces yo arranco con las vacas bien y hago mucha preñez cabeza en los primeros 21 días. Espero haber sido claro y no haberlos mareado. Muchas gracias.